por 7 años, que fue lo que, bueno, 7 y medio, me tardé un poquito porque por unos temas administrativos, luego Lo reprobaron. casi, pero todavía no. Pero luego apliqué al servicio social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México. Ahí se me internaron en Cali y ahí el doctor Cela, cuando trabajaba ahí, me hacía el favor de, como era un inadaptado MIP social, me hacía el favor de guardarme un espacio ahí y comíamos los dos y chismeábamos, ¿sabes? Entonces, muy padre ese año, muy académico. Cenábamos ahí con el doctor Heraclo también, que es un gran amigo del doctor, y les aprendí mucho. Pues entonces ando ronco porque salí el fin de semana y lamentablemente no haber cantado tan fuerte, pues, pero bueno, un tema no relacionado. Después de eso, pues hice como los steps, los exámenes como para la especialidad acá en Estados Unidos. Hice una maestría en neurociencias médicas en la Universidad Cardenal Herrera y luego publiqué un par de artículos científicos, coescribí un book chapter y actualmente soy Neurosurgery Research Associate del Departamento de Neurocirugía aquí en Texas Medical Center, en la universidad. Es como una universidad pública, se llama UT Health. Y pues estoy trabajando acá en neurocirugía, trabajamos mucho con neurocirugía oncológica, trabajamos también con epilepsia y tengo uno de mis mentores, tiene una línea muy interesante donde trabaja mucho con lenguaje. Entonces, está muy padre porque lo que están haciendo ahorita es como decodificar con base en patrones eléctricos el lenguaje. Entonces, ¿por qué el lenguaje es como tan importante? Porque muchos piensan que el lenguaje, bueno, más bien un dogma actual es que el lenguaje sirve más para el proceso de cognición y conciencia que para comunicarte en sí. O sea, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por ejemplo, él platicaba al doctor que la única razón por la que podemos hacer nuestras preguntas existenciales desde el cómo estamos aquí, para qué estamos, quién soy yo, es porque podemos verbalizar lo que es el yo, ¿no? O sea, si le preguntas a un perrito qué es un yo, o sea, probablemente pueda pensar algo, pero como no conceptualiza las palabras, es difícil plasmar como lo que no saben, ¿no? Entonces, pues nada, pues estoy aquí en el camino, quiero ser neurocirujano, me falta todo un ratote para poder entrar, pero ahorita en esas andamos. Entonces, en mi tiempo libre me gusta compartir memes y de repente meterme aquí a pláticas, como estas tan interesantes, así que, pues nada, otra vez gracias por la invitación, para mí es un honor, poder estar aquí con el doctor otra vez. Y para mí me gusta tenerte aquí con nosotros, Pavel. Bueno, déjenme platicarles un poquito del material que tengo. No sé si tú ya viste la película La Naranja Mecánica, Pavel. La vi pero hace muchos años, estaba muy morrito, ya ni me acuerdo. Bueno, ahora se la puse a los muchachos para articular el tema de neuroética, que como siempre es una película muy controvertida, con muchos pros y muchos contras. A veces hay quienes no le encuentran el hilo o quienes les cae mal por tanta violencia, pero es una violencia que realmente existe en nuestro medio. La forma tan maravillosa que lo presenta Stanley Kubrick, correlacionada con esa imaginería tan bonita y articulada con la música de Beethoven, es una película que es un parteaguas. Y como parte de esto quiero, los temarios de bioética, a los muchachos les pongo películas que considero, como dicen, de culto, entre comillas, para que se mantengan al tanto de estas imágenes tan interesantes, ¿no? Bueno, las preguntas que me surgen cuando revisamos este tema, y no voy a alargarme mucho para dar chance al diálogo, la pregunta empezaría con esta. ¿Existe moralidad en la naturaleza? Antes de pedirle su opinión a Pavel, me gustaría que ustedes, muchachos, opinaran. ¿Existe moralidad en la naturaleza? ¿Quién se avienta? Venga, Lucero, estás torciendo la boca. ¿Quieres hablar, Lucero? Venga. Pues yo digo que no. Que no, Ramón. ¿Por qué? Pues, porque si hubiera moralidad en la naturaleza, por ejemplo, los leones no matarían gacelas o los gatos no cazarían ratones y demás. O sea, porque fuera, pues, mal visto, ¿no? Y, por Entonces, ejemplo, los leones que se comen a los leoncitos, a los leoncitos, a los hijos de otros leones cuando pasan a ser el rey de la manada, ¿es moral o inmoral? Pues inmoral. Digo, no amoral, no entra en la moralidad, ¿no? O sea, como que, porque, estoy diciendo que no, claro, como que no cabe en la moralidad porque es como no se rigen, o sea, no lo están pensando, pues. No, es como un instinto, pues. Ok, siguiente pregunta.
¿La moral es congénita o es adquirida? Belén, ¿qué opinas, Belén? Yo de la primera pregunta, Sí, yo pienso que no hay moralidad en la naturaleza, que es algo humano. eh, y si es adquirida o congénita, yo pienso que es congénita, que es como una pero evolución. los humanos somos animales, ¿no? Sí, pero en algún momento con la evolución del pensamiento, como que se creó ahí una barrera entre tomar decisiones basando en conveniencia, Sí. pero distinta a lo que decía de que si un león mata a su leoncito, pues Sí. es por sobrevivencia, no por como tal que vaya a ganar algo. Y acerca de lo congénito o adquirido de la moral en el ser humano, ¿qué opinan? ¿O qué opinas, Belén? Pienso que es congénita del humano, es como una capacidad que llegó o que obtuvimos con el pensamiento como más desarrollado y que es Exactamente. algo que se pierde. En el momento en que tenemos capacidad de autocrítica es cuando se considera que es algo básicamente adquirido. Entonces, pero no hay, por ejemplo, alguna normativa específicamente humana. Bueno, es un poco complicada la pregunta. Siguiente pregunta. ¿El hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? ¿Qué opinan? ¿Alguien más? Leila, ¿qué opinas? Mm, yo creo que... Ay, es que esa pregunta sí está buena. ¿El hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza, verdad? Es la pregunta. ¿Qué opinas? Yo creo que es malo por naturaleza, ¿Tú crees que es malo? Y entonces, ¿por qué nos comportamos bien? por las reglas Por miedo, y ¿verdad? Por miedo a las la leyes. normatividad. Sí, efectivamente, esa es una de las corrientes filosóficas. Efectivamente, yo también pienso que en la naturaleza no hay moralidad, porque la moralidad estoy de acuerdo que es específicamente humana. Respecto a que si la moralidad es congénita o es adquirida, yo creo que tenemos ya una moralidad humana per se, instintiva. Es decir, que ¿en qué consiste la moralidad del ser humano? En que, en que el ser humano trascienda, en que el ser humano no se extinga. La moralidad es como la misma de los animales, su tendencia es a sobrevivir. Entonces, nuestra tendencia como seres humanos es la sobrevivencia. Y todo aquello que hagamos en bien de la sobrevivencia se podría considerar como congénito. Ahora, por otro lado, ya hemos platicado que tenemos una lotería genética y una lotería geográfica. Entonces, la lotería genética es la carga genética con la que nacemos, en la que no podemos hacer nada. Solo podemos tratar de activar o desactivar ciertas cuestiones genéticas, pero ya traemos esa carga. Y la lotería geopolítica es en donde naciste y qué normatividad te va a ser impuesta en tu sociedad. Y de ahí va a ser que nazcas, que seas musulmán, o seas cristiano, o seas lo que sea, pero luego lo puedes ir modificando conforme vas creciendo. Y que si el hombre es bueno o malo por naturaleza, yo también, aunque tengo mis dudas, por las cosas que vemos tan tremendas y tan terribles que es de las que somos capaces, y no nada más ahora con el narco, sino desde siempre, desde que el hombre es hombre, hay hombres crueles. Lo curioso pues es que hay filosofías para todo. La filosofía de pronto se presenta como una especie de menú, escojan su menú, escojan qué se adapta a lo que ustedes quieren creer, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos que Bacon decía que el hombre es el lobo para el hombre. Sí, Belén. Y por ejemplo, o sea, ¿no piensa que si el hombre es bueno por naturaleza, que lo que es malo podría ser una patología? O sea, como en la película que, bueno, no lo menciona, pero según yo, Alex entra en la sociopatía y eso es una patología, o sea, es parte de la naturaleza, pero como, Sí, pero solo esa demarcación de sociopatía es algo marcado por una etapa, una época determinada. Tal vez hace 50 años o 100 años eso no se consideraba una sociopatía. A lo mejor era normal en ese medio. Acuérdate que hemos hablado de que la bioética es algo que está cambiando en tiempo y cambiando en lugar. Entonces, a lo mejor ese tipo de violencia no hubiera sido tan criticado en otro momento o en otra época,
Pero, por ejemplo, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, también decía que el hombre es naturalmente bueno y que es la sociedad quien lo corrompe, ¿no? Aristóteles, por otro lado, decía que lo que sí es un hecho es que somos un animal social, o sea, sí somos animales, pero somos animales que necesitamos de los demás para convivir y por lo tanto tenemos que aprender a sobrevivir a convivir con todo y la violencia. Y gran parte de esta onda de la neurociencia se empieza con el estudio de este señor Phineas Gage, que tuvo un cuate que trabajaba en la ferroviaria, haciendo las vías del tren para conquistar el oeste. Él se encargaba de hacer hoyos en las rocas para dinamitarlas, y en una de esas, con esa barrena que tiene en la mano, la metió en un hoyo, le explotó la dinamita y le atravesó la barrena por la cara y por el ojo y saliéndole por la región frontal. De alguna manera este camarada no murió, sobrevivió, pero tuvo grandes cambios en su personalidad que llamaron poderosamente la atención a los médicos que después lo siguieron viendo. Existe su cráneo, está por ahí su cráneo, hay un museo en donde tiene la barra y esta fotografía famosa. Entonces, en base a eso se hicieron estas reconstrucciones que pueden ver en estas imágenes, que demuestran qué fue lo que afectó, qué estructuras fueron las que afectaron de su cerebro. De alguna manera se les ocurrió pensar que es lo que le pasó a este camarada fue destruir la parte con las que principalmente existe la comunicación de razonamiento por las formas en que tenemos de pensamiento. De ahí nos podríamos dar un brinco a lo que es la lobotomía frontal, un procedimiento que inventó el doctor Walter Freeman en 1950, en el mismo año que nací yo, que empezaron a utilizarlo como un método de control de pacientes que eran muy violentos para empezar, ¿no? Primero era nada más con gente muy violenta. Luego empezaron a usarlo hasta para trastornos de atención, lo que ahora llamamos como déficit de atención. Empezaron a hacer lobotomías a todo el mundo, sin más control que un estudio de rayos X, y con una sonda metálica como esa que ven, se la metían a través del agujero por arriba del ojo y le cortaban todas las comunicaciones de la región frontal hacia el resto del cerebro. Este camarada tenía su automóvil y empezó a circular por todo Estados Unidos, a hacer mucho dinero, lobotomizando a toda la gente que se portaba mal, ¿no? Como quien dice. Finalmente algo le pasó, que algún error, seguramente le dio algún aneurisma por ahí el cerebro anterior y se le murió un paciente de la hemorragia seguramente, y a partir de ahí empezaron a prohibir este tipo de procedimientos. Algo interesante que encontré es alguno de los primeros experimentos acerca del flujo cerebral fue de este señor Angelo Mosso, un fisiólogo italiano, que demostró que poniendo a un paciente, una persona en una mesa perfectamente basculada, estaba en perfecto equilibrio. Cuando lo ponían a resolver ciertos procedimientos mentales que requerían mayor flujo cerebral, veían cómo se desplazaba la mesa hacia el lado del cerebro, demostrando, según él, de esta manera, y efectivamente, demostrando que el cerebro requiere de gran flujo cerebral, y pues de alguna manera empezando los esbozos primeros de la fisiología, ¿no? Se me ocurre pensar que si le hubieran puesto la imagen de Marilyn Monroe, a lo mejor la báscula se hubiera ido para el otro lado, pero bueno, no hicieron esa parte del experimento, solo hicieron esta, ¿no? Pero se me ocurre pensar. Otra de las cosas interesantes de cómo evoluciona la investigación en las neurociencias es esta. Este doctor Hans Berger era un militar, tenía un hermano que estaba en la guerra, él se quedó en su lugar de origen y empezó a tener, el día que mataron a su hermano, él dijo que sintió algo, sintió una onda así como una premonición, ya saben, como dicen las abuelitas, ¿no? Sentí algo, tuve una premonición de que iba a pasar algo, y dicen que este cuate sintió en ese momento que algo le había pasado a su hermano. Después se confirmó que se había muerto más o menos a la hora que él tuvo esa premonición, y dijo, pues lo que pasa es que entonces sí hay algo así como la telepatía, y entonces yo presentí que había que algo le había pasado. Entonces empezó a investigar, a ponerle cascos a todo el mundo para estudiar las ondas cerebrales, y no se pudo demostrar que había tal telepatía, pero sí pudo demostrar que el cerebro funciona con ondas eléctricas. ¿Y qué creen? A partir de ahí empezó a utilizarse el electroencefalograma, de una cosa tan curiosa, un hallazgo, una especie de serendipia, como quien dice, aparece este método de exploración.
avanzando como muchísimos más años adelante, nos encontramos con la resonancia magnética, que es una de las herramientas más maravillosas de investigación desde el punto de vista de la imagen. Pero fíjense que me encontré en ese detalle del el salmón muerto y lo que pasó en una exploración de resonancia magnética. Resulta que estaban haciendo experimentos de calibración de un equipo de resonancia. Ahí sale la cita bibliográfica, es de Science del año 2009, en donde fueron a comprar un salmón del Atlántico, lo pusieron en el equipo de resonancia nomás para calibrar, me imagino, densidades de partes blandas, cosas por el estilo, y a la hora de echarlo a andar encontraron que había cierta cantidad de actividad aparentemente cerebral del pescado, del pez. O sea, entonces se les botó la canica y dijeron, hey, esto no puede ser, evidentemente el pescado está muerto. Esto hizo que tuvieran que recalibrar un chorro de cosas, recalibrar todo el software para echar marcha atrás, y al punto de esto es que hay que tener en cuenta que estamos experimentando, estamos aprendiendo de cosas nuevas y no sabemos, hay que tener mucho cuidado de cómo utilizamos estas herramientas nuevas y la forma en la que las interpretamos, porque podemos caer en el error y cometer un error de apreciación muy importante. Sobre todo ahorita que hablemos un poco más de algunas de las utilidades de la resonancia magnética funcional. La investigación de la neuroética o de la ética o de las neurociencias es algo relativamente frecuente, fíjense. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron los primeros juicios de Nuremberg acerca de los asesinatos en masa, de cómo era posible que una persona normal, un alemán normal, común y corriente como todos, con papá e hijos y familiares, podía convertirse en una persona tan malévola para hacer todo lo que se hizo. Y todo esto resultó ser una especie de situación colectiva, un convencimiento colectivo, una demagogia colectiva, ¿no? ¿Cómo es que gente normal puede llegar a hacer estas cosas? Algunos soldados dijeron o decían que ellos nada más estaban siguiendo órdenes, que ellos no eran culpables, que no eran responsables y que solo estaban recibiendo órdenes. Ya vimos, cuando vimos el experimento de Zimbardo, cómo puede influenciar, cómo una persona buena puede convertirse en una persona mala en determinadas circunstancias. Simplemente apoyados por la sociedad o descansando su responsabilidad en órdenes superiores. Ya vimos cómo esto puede suceder, ¿no? El caso es que las primeras investigaciones de neurociencias empiezan más o menos alrededor del año 2000, entre 1990 y el año 2000. Es decir, a lo que voy es que es una ciencia bastante nueva en la que estamos avanzando muy rápido. Bueno, si hablamos de neuroética, tenemos que hablar de hacer una breve definición, como es el examen de lo correcto e incorrecto, de lo bueno y malo, en el tratamiento clínico, quirúrgico o ambos del cerebro humano. Nada más que aquí, en esa definición de Thomas Raffin, hay que especificar que no es nada más en cuestión de tratamiento, sino que es cuestión también en el proceso de investigación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entendiendo pues que el cerebro es la interfaz que hay entre el cuerpo y la mente y lo que haya más atrás, o sea, el alma, si es que algunos le quieren dar esa situación, pero en realidad son tres situaciones diferentes: el cerebro, la mente y la conciencia, que es el meollo, es la parte más fundamental y más interesante que en la que estamos tratando de investigar en dónde queda, ¿no? Así pues, hemos desarrollado herramientas ya mucho más sofisticadas que la mera tabla para ver el basculamiento, que las meras ondas del electroencefalograma. Ya podemos tener un detalle bastante interesante acerca de la anatomía cerebral, neuronal, y tenemos una idea pues de los tractos y las formas en las que hay comunicación entre las neuronas. Podemos tener a través de la medicina nuclear y radioisótopos información acerca de cómo funcionan o cuándo hay asimetrías o ciertas patologías del funcionamiento cerebral. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay dos situaciones que tenemos que entender en la cuestión de neuroética. Uno es la ética de la neurociencia. Esto implica que la ética debe determinar cómo hacer los métodos de investigación de manera que no caigamos en formas inadecuadas de exploración en cuanto al ser humano y animales. Y la otra es la neuroética en la ciencia, es decir, qué vamos a hacer con la información que estamos obteniendo de todas estas ciencias que están progresando. Si ya sabemos ahora cómo funcionan algunas partes del cerebro, qué áreas son las que se prenden cuando nos enojamos, cuando estamos deprimidos,
cuando decimos una mentira, cuando decimos verdad, etcétera. Tenemos ya unos indicios, pero tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con ello. Por ejemplo, algunas investigaciones locas como esta del neurocirujano ruso que quería hacer un trasplante de cabeza, que finalmente pues, no era más que una locura y no lo pudo hacer porque se agravó su paciente, es parte de lo que tiene que incidir la neuroética, ¿no? De ver qué se puede permitir y qué no se puede permitir. Algunas de las áreas en las que hay investigación es la muerte encefálica y la manipulación del cerebro y las funciones cerebrales es bien importante. Aplicaciones de la resonancia funcional, de las que ustedes ya conocen porque ya van de salida, ya van al internado, pues son muchos usos actuales, usos potenciales, tratamientos y usos no clínicos, ¿no? Entonces hay mucho que tenemos que progresar. Una de las detalles interesantes de la resonancia funcional es la capacidad que tenemos ahora de detectar en pacientes que no se pueden comunicar, ver qué áreas de su cerebro están funcionando para diferenciar algunos estados de coma permanente, de coma reversible, de muerte cerebral, algo de lo que nos va a platicar ahorita Pavel, porque él ya sabe mucho más que yo al respecto. Otro detalle que he comentado es acerca de la posibilidad de que las máquinas que utilizamos tengan errores y que estemos interpretando inadecuadamente los errores. Y aquí me gusta hacerles este comentario de este artículo que dice a bug en la resonancia magnética funcional pudo invalidar 15 años de trabajo en este reporte del 6 de julio del 2016. Y la pregunta chistosa que les hago es, ¿qué quiere decir bug? Bug en inglés, ¿cuál es la traducción al español? ¿Quién me dice? ¿La literal? ¿O Sí, literal? ¿Insecto? ¿Insecto? Insecto. ¿Y por qué se le dice así cuando una máquina tiene un problema? ¿Por qué dicen los computólogos? Es que tiene un bug el sistema, la máquina. Hay que arreglarla. ¿Alguien sabe? Pavel, ¿tú sabes? O sea, asumo que es por como cuando se mete algún insecto en alguna máquina y hace alguna falla. O sea, asumo que es eso, pero no. Fíjate no sé. que antes cuando había las primeras computadoras eran grandes salas, ¿no? Con aire acondicionado. Y había un chorro de bulbos y cables y la madre. Y de pronto se empezaban a salir chispas, así como en las películas. Y de pronto se descomponía la máquina. Y decían, Sí. ya tronó la máquina, ya se debe haber metido algún bug. A ver, vayan a revisar. Y sacaban un ratón o una cucaracha. En serio, así está reportado. Y entonces, de esa manera fue que empezaron a decir que había bugs. Ya después se quedaron que estos bugs como cualquier caca de mosca, ¿no? Cualquier cosilla que hubiera por ahí. Y entonces, estas cosas pueden invalidar el material simplemente por artefactos. Entonces, hay que ser muy cautelosos respecto a la información que estamos recogiendo. Para ejemplificar este problema, la neuroética ha desarrollado este dilema que les voy a plantear. No sé si ya lo conoces tú, Pavel. Sí, lo he escuchado, sí lo he escuchado. El dilema moral del tranvía, ¿no? Dice, usted está parado en un lugar en donde hay una palanca que puede hacer que este trole que viene descarrilado, no descarrilado, sino que viene sin control, puede irse hacia la vía en donde está una persona o irse a la vía en donde están 5 personas atadas que alguien por maloso, por alguien que sí era malvado, los amarró, ¿no? Y la pregunta que te dicen es si tú te atreverías a mover la palanca para decidir hacia qué lado se va el tranvía. Entonces aquí pues hay varias opciones. Primero, si te atreverías o no, o dejas que las cosas sucedan como están sucediendo y tú no intervienes. La otra pregunta es, si intervienes, ¿hacia dónde lo dirigirías? Daria, ¿tú qué opinas? Si estuvieras en el sitio de esta persona, ¿qué harías? ¿Moverías la palanca y hacia dónde? Está difícil. ¿Está difícil? Ajá. Entonces, Bueno, ¿no la moverías? yo creo que no la movería. ¿No? ¿Y dejarías que se vaya hacia donde vas a morir 5 personas? Porque es lo más lógico, según lo que parece. Sí. Ok. ¿Alguien difiere? ¿Alguien piensa diferente? Yo la verdad salvaría a mi ser querido. O Pero no sea, sabemos todavía, realmente son desconocidos ya, hasta este punto. Yo, no sabemos. yo dejaría que solo uno muriera, o sea, en vez de 5, que muera uno. Claro, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre filosófico. ¿Cuál es?
se llama utilitarismo. O sea, es ser práctico, ¿no? De que muera uno a que mueran 5, pues que muera uno nada más, ¿no? Pero ¿y si por ese uno que tú mataste te meten a la cárcel y ya? Bueno, Pues- y si te meten a la cárcel por no actuar, o moralmente, ¿cómo te sentirías tú si tú decides que se mueran 5 en lugar de que muera uno? Pues sí. ¿Moralmente no sentirías remordimiento? Pues lo puedo trabajar, pero en la cárcel ya no puedo hacer nada. En la cárcel también te pueden dar un trabajador social, una trabajadora psicóloga. No te apures. Ok, se las voy a cambiar ahora. Vamos a pensar que efectivamente, como dice Belén, la persona que está atada, que está solita, es tu mamá. ¿Qué haríamos? Salvar a mi mamá. Entonces, salvar a la mamá. Claro. Entonces, el punto aquí es que las emociones van a influir en tu decisión que, primero, racionalmente, lo que haces es escoger el bien mayor, que es dirigirlo hacia una persona, pero emocionalmente vamos a funcionar de otra manera. Entonces, fíjense, es algo muy interesante que estamos teniendo dos situaciones diferentes. Ahora, les voy a poner otra variante del dilema. En lugar de estar cerca de una palanca, estamos en un puente en donde hay una gente muy obesa, muy grande delante de nosotros y tenemos una manera de tener el tren que es empujando este gordito para que caiga en la vía del tren y detenga el tranvía. Ahora, la pregunta es, ¿se animarían a empujar al gordito para detener el tranvía o no se animarían? Tú, Giovanni, ¿qué harías? No, yo no. Porque ahí ya me siento que es más obvio como que estaría más de lado como si fuese un asesino. O sea, sé que puedo detenerlo, ¿no? Y salvar a las otras personas, pero a costa de yo, ahora sí actuar de una forma más como directa, siento yo. Exactamente, porque ahí la palabra es acción. Ahí ya te estás actuando, matando a una persona para salvar a las otras 5, que no es el caso de la otra situación de solo mover una palanca en la que alguien se va a morir de todos modos. Nada más tratamos de ver si el que queremos no se muera o que seamos utilitaristas y prácticos, ¿no? Sería la opción. Bueno, lo curioso pues de este dilema, hay un señor que se llama Antonio Damasio. Este Antonio Damasio está muy interesado en el manejo de las emociones y los sentimientos, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan respecto a la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Qué será primero? ¿Qué será primero en un ser humano? ¿La emoción o el sentimiento ante una situación, por ejemplo, como esta que vimos? Antes de Pavel, ¿qué opinan los demás? ¿Alguien? Una Reina, ¿qué emoción. opinas tú? Perdón. Reina. Sí, yo creo que la emoción se da antes. ¿Y el sentimiento después? ¿Alguien Sí. opina diferente? Aparte de Pavel, todavía no dejamos a Pavel. ¿Qué es primero, el sentimiento o la emoción? Este Arturo Damasio ha hecho mucha investigación neurológica junto con su esposa, trabaja mucho la resonancia magnética funcional, tratando de encontrar en dónde se encuentra la conciencia, casi nada. Un tremendo problema. Él, según esto, ya lo había encontrado, está en algún parte de la médula, según decía, pero creo que estamos muy lejos todavía de eso. Sus investigaciones son ya de 20 años atrás. Pero ¿alguien más opina diferente respecto a emociones y sentimientos? ¿Qué es primero? ¿Qué se da primero? Irving. No, doctor, yo igual creo que la emoción es primero y el sentimiento pues es ya después, ¿no? Ya como que se procesó en cierta manera la emoción que se experimentó, porque pues la emoción es como algo espontáneo que ocurre cuando ante una situación. Vamos a ver si no me tumban mis soldaditos, Pavel. La palabra emoción, ¿qué significa? La etimología de emoción o el origen o el significado de la palabra emoción. ¿Quién me dice de qué significa o lo googlean ahorita mismo? Emoción, etimología, búsquenle. Googleenlo, corren, antes de que me dejen ridículo. Venga. Etimología de emoción. Temblor, estremecimiento. Ok, Movimiento. lleva implícita una palabra. ¿Qué palabra lleva implícita? ¿Emoción? Ajá. ¿Movimiento? Movimiento, exactamente, movimiento. Entonces,
Cuando respondemos a algo que vemos que nos gusta o que no nos gusta, y nos movemos, es algo que me mueve a llorar o a moverme o a quitarme o a algo, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? ¿Sentir o moverme? Primero sentí, ¿no? A ver, Pavel, destrúyeme. No, no voy a destruir nada. Creo que son primero vistas muy lógicas. Actualmente como que las neurociencias están tomando uno de los neurocientíficos más como grandes ahorita se llama Joseph Ledoux, es uno de apellido francés, inclusive apareció en un podcast, de hecho creo que le puede gustar mucho, de hecho ahí lo tengo, déjeme se lo muestro porque creo que puede ser una buena lectura para cuando tenga tiempo libre, se llama The Deep History of Ourselves, o la historia profunda de nosotros. 4.8 billones de años de evolución, es una historia de cómo pudimos llegar a tener un cerebro consciente. Y pues básicamente respecto a ese tema particular, trata como temas muy interesantes. Por ejemplo, cuando uno habla de emoción, casi siempre se refiere, así como mencionan, ¿no? Como el primer impulso y las respuestas fisiológicas de muchas cosas. Un ejemplo, si llega un oso corriendo contra mí, lo primero que veo es que hay una respuesta visual, llega hacia mi corteza, eventualmente se llega hacia las porciones simpáticas, como por ejemplo el hipotálamo, la amígdala, y se evocan respuestas pues fisiológicas, se representan como taquicardia, la hiperventilación, pero todo eso es lo que describen propiamente como la respuesta visceral, que entre comillas vendría siendo como tal, dependiendo de un estímulo externo que se representa en una manifestación física, y eso por consecuente nos permite también a nivel de una corteza terciaria, conocido como zona límbica o el cíngulo, como, ay güey, si este oso llega hacia mí, podría morir, podría dejar de existir, pero el proceso del sentimiento ya piensan que es un proceso que implica un fenómeno cognitivo que requirió como tal, y son como dos entidades separados. Le pongo un ejemplo, a los pacientes con ataques de pánico, cuando les damos ansiolíticos como las benzodiazepinas, eso solamente se limita a tratar de controlar todas las respuestas físicas que vemos, disminuir la atentividad, pero realmente no trata el problema de la ansiedad o los ataques de pánico en sí, sino que más bien es una porción pequeña. Entonces, sí lo separan como en dos componentes como tal. Entonces, sí, definitivamente son dos cosas diferentes que bien están relacionadas una de la otra. Es decir, probablemente, o sea, tendría que haber un experimento bien pasado de lanza que cortáramos el fornix para disociar los dos, que no hay, pero están correlacionados. Es decir, para que podamos tener un sentimiento, tuvo que haber como tal una emoción, porque al final, para que la emoción y el sentimiento tuvieran que haber llegado, tuvo que haber visto un estímulo visual o auditivo que llegara a una corteza tercera para decir, madres, tengo miedo, y otra que dijera, evocar una respuesta de lucha o huida para poder correr, para poder escapar, para poder hiperventilar, que te permitan eventualmente tener respuestas adaptativas para poder resistir a esa amenaza o sobrevivir. Pero aún, por ejemplo, suspendiendo la cuestión, la cuestión cognitiva, el cerebro antiguo va a responder Así con es. una carrera y con miedo y con adrenalina. Esa Claro. sería la percepción del miedo, del peligro. Ese sería el sentir que hay un peligro, y luego viene la respuesta, que sería la emotividad o el movimiento para defendernos de ese peligro o ver qué me conviene más, si corro o peleo, ¿no? Fight or flight. Fight Sí. or flight, como dicen. Sí. Ok, bueno, voy a seguir tantito. Es muy interesante. Y además esto viene bien importante, bien interesante, a algo que voy a concluir tal vez al final, que desde el inicio del curso he estado mencionando, que donde yo creo que está la mayor parte de los problemas. Por cierto, aquí aprovechamos también para hablar de este barbón, este greñudo, que es René Descartes, que es el autor de aquella famosa frase de cogito ergo sum, que dice pienso, luego existo. Este es un evento filosófico trascendental, ¿no? Él trató de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo estoy seguro de que yo soy y de que no me están engañando con todo lo que estoy viendo? Es decir, ese nuevo problema de pensar si la realidad existe o no, o es nada más algo que estoy creando yo en mi mente, pues es las dos cosas. La realidad existe y aparte la construyo yo en mi cerebro de acuerdo a mis herramientas, que son mis herramientas visuales como animal, como ser humano,
cada animal tiene diferentes herramientas para construir su realidad e no inventa su realidad, la representa en su mente para funcionar en base a ella, pero aquí René Descartes es interesante. Tal vez podamos entender estas dos formas de percibir un peligro, por ejemplo, como dice aquí en estas dos diapositivas, una forma utilitaria o práctica y una forma emocional. Eventualmente son áreas diferentes las que se activan. Claro, finalmente se integran para obtener una respuesta. Y de alguna manera pienso que a lo mejor es como los carros actuales que tienen la manera de funcionar con transmisión manual y transmisión automática, ¿no? ¿Con cuál vas a funcionar? O como las cámaras nuevas, las cámaras digitales, no las de los celulares. O las de los celulares también. Ahí tienen una forma de funcionamiento automático y una forma de funcionamiento manual. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a usar cuál? Pues depende. ¿De qué depende? De qué es lo que quieras hacer. ¿De qué quieres obtener? Entonces, ¿cuándo vas a utilizar una transmisión manual? Pues cuando vas a andar en carretera, con una carretera sinuosa que tienes que andar rebasando y necesitas una respuesta rápida. En cambio, la transmisión automática la vas a usar cuando vas a cruzar la línea y tienes que estarte 4 horas ahí pisando el acelerador y frenando. Entonces, son dos formas diferentes de actuar. Una, nuestra más primitiva, que es la respuesta fisiológica, y la otra que es la más humana, la más racional, la más cortical, o que la que lleva más la interacción de la corteza con nuestros ganglios basales para responder, ¿no? Bien, haciendo una pequeña pausa al respecto, ahora nos metemos con el problema de la inteligencia artificial. Es decir que, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos una noticia que salió hace tiempo, no sé si por ahí dice la fecha, en la que dice que un auto autónomo excedió el límite de velocidad, ocasionando un choque fatal. Bueno, eso sería nada más una falla mecánica, una falla electrónica. Pero, por ejemplo, si un automóvil se le cruza a una persona, el automóvil que se maneja solo tiene que decidir si atropella a la persona o se desvía y se estrella contra un árbol, por ejemplo, poniendo en peligro a al dueño. Ya no al que lo está conduciendo, sino al dueño. Entonces, el automóvil, la inteligencia artificial, tiene que decidir cuál de las dos cosas hacer. ¿Cuál va a ser para la que esté programada? ¿Para cuál está programada? Entonces, ¿quién es el responsable de la decisión del auto? ¿El dueño o el programador o la compañía que lo vendió? Y aquí nos vienen encima una serie de dilemas bioéticos y legales bien importantes. Y ese artículo tiene como 10 años y como están las cosas ahorita, ya sabemos cómo han cambiado, ¿no? Por ejemplo, el dilema del tren, ya conocen ustedes, saben lo que es el chat GPT, quiero pensar. Lo uso todo el tiempo. tiempo. Que ya hay un chat GPT 3, un chat GPT 4. Esto nos está moviendo el tapete de una manera infinita. Entonces, por ejemplo, al chat GPT le pusieron el escenario del tren y le preguntaron que qué haría. Y entonces él contestó esto, les dijo, bueno, es una situación un poco difícil de entender, de resolver, pero lo lógico iría a que matara a una persona y a que salvara a los 5 basados en el criterio utilitarista. Ok, dijeron, está bien, ChatGPT, muchas gracias, ¿no? Ahora, ahí te va otra pregunta. ¿Tú crees que sea correcto sacrificar a una persona para salvar a otras 5? ¿Y ahora qué creen que contestó ChatGPT? Pues que no estaba permitido. Entonces, what the fuck? Entonces, ¿qué hacemos con ChatGPT? O sea, ni el mismo ChatGPT sabe cómo resolverlo. Por eso, alguien que dijo ahorita, Daria, creo que tú dijiste, es una situación compleja, muy difícil, no sé para cuál irme. Tienes toda la razón. Es una situación un tanto ambigua que ni siquiera la inteligencia artificial puede resolver. Otra de las cosas simpáticas que leí ahora en la mañana fue que le decían, a ver, considera que eres una persona con un coeficiente intelectual bajo y trata de analizar o resolver el problema del trole. Y entonces lo que contesta la inteligencia artificial dice, bueno, considerando que el coeficiente intelectual de la persona que responde es baja, pues para empezar no podía entender ni siquiera bien el problema. Por lo tanto, le da lo mismo para dónde jale la palanca. Luego le dijeron, bueno, ok,
Ahora piensa que tienes un coeficiente intelectual de una persona average, normal, o 100, de 100 o algo así de IQ. Y entonces respondió, bueno, pues considerando esto, habría que valorar y que esto, que rollo. Y entonces yo optaría por la de todos modos salvar a 5 personas, ¿no? Y luego le dijeron, ahora responde suponiendo que tienes un coeficiente intelectual muy alto. Y entonces responde ChatGPT, bueno, pues es una situación bastante complicada porque realmente podrían intervenir conceptos filosóficos de esta y corrientes filosóficas de las otras y por lo tanto realmente sería una situación muy difícil de responder. Y no dijo nada más. O sea, no tomó la decisión. ¿Por qué? Porque se quedó coagulada, también se quedó pasmada, ¿no? Eso estuvo muy simpático. Bueno, el caso es que es una situación bastante difícil. Y por ahí le ponía yo en un comentario que hice en el Facebook, ¿no? Ahora sí que el ChatGPT, por muy inteligente que es, salió como el Chavo del Ocho, ¿no? Como digo una cosa, digo otra. Como dice que sí, dice que no. El punto es que hay mucha bibliografía al respecto. Al que esté interesado puede profundizar mucho más con eso. Pavel nos va a pasar luego la ficha bibliográfica en la página de Facebook, si eres tan amable. Creo que te incluí en la página del Facebook. Puedas ahí pasearte cuando quieras a platicar. Hay mucha lectura al respecto, ¿no? Me parece que es un hecho que estamos en una transición interesantísima. Bueno, ustedes están, yo ya no tanto, yo ya voy de salida, pero ustedes, muchachos que están estudiando, Pavel que está ahorita en este proceso, están en un momento en el que estamos en una parteaguas del conocimiento humano y estamos ante el problema de lo que se conoce filosóficamente como el transhumanismo. Es decir, la interacción ahora de la intervención de estructuras en nuestro cerebro para expandir nuestras capacidades, para curar enfermedades tal vez y para mejorar algunas otras situaciones. De manera que esta neuroética tiene que ver ahora con el problema de la privacidad, de qué hacer con la información que se está obteniendo de toda la gente que está teniendo acceso, por ejemplo, a ChatGPT, que podría ser una trampa. Tiene que ver con la neuropolítica, como lo hizo Trump, cuando estuvo manipulando la información a través de las redes sociales para que la gente se decidiera a favor o en contra. Tiene que ver con la neuromercadotecnia, que es la que ya nos están zorrajando todo el tiempo en Mercado Libre, en Facebook, en todos lados. Nos conocen las máquinas ya más que nosotros mismos. Ya ellas nos exponen, nos ponen en nuestra nariz lo que ya saben que nos gusta, las tendencias que tenemos para vendernos. Y así poco a poco esto está progresando de esta manera. También los invito a todos a que investiguen acerca de este doctor Robert Sapolsky, que tiene todo un curso de Human Behavioral Biology a nivel Stanford. Yo ya me eché todo el curso, no una, sino varias veces, que tiene una interacción de tipo de neurociencias, etología, sociobiología. Él es neurólogo y además ha hecho mucha investigación a nivel de los changos. Es un experto en changos y entonces tiene un video que ya les mostré en alguna ocasión y los invito a que participen en sus clases. Desde el punto de vista filosófico e histórico, Yuval Noah Harari ha escrito estos 3 libros, en el cual en el primero nos explica, según él, cómo ha sido nuestra evolución, cómo salimos de la changuitud para entrar a lo que somos de humanos, a lo que nos hemos convertido. Y en este otro libro, Homo Deus, cómo vislumbra que se nos viene el futuro ahora que empezamos en esta etapa de lo que conocemos como transhumanismo, cómo estas herramientas electrónicas van a interferir en nuestros procesos cognitivos y en nuestro desarrollo como humanidad. Bien. Ahora sí, venga, dudas y preguntas. Antes de Pavel, quiero algún comentario de ustedes, muchachos, acerca de esto. ¿Qué opinan? Yo pienso que gran parte de los conflictos que tenemos es por esta dicotomía que tenemos entre nuestra animalidad y nuestra racionalidad. No sé en qué momento se empezó a desarrollar nuestro cerebro. Bueno, sabemos más o menos antropológicamente cómo fue, pero ¿por qué? No lo sabemos. Pero esta humanidad que tenemos básicamente, creo, frontal, contra esta changuitud que tenemos acá, es la que genera gran parte de los conflictos en nuestra sociedad, porque no podemos articularla de una manera positiva, o a lo mejor no hay manera de hacerlo. Pavel, venga, platícanos.
¿qué opinas tú acerca de la neuroética y cómo tú la ves ya actualmente? Lo que me comentabas el otro día. Te vamos a agradecer tus comentarios. Va que va. Hice un par de notas aquí de puntos que tocó que creo que merece la pena ser tocados. Primero, cuando platicaba esta parte de si los animalitos tienen esta parte de la moral y todo eso, creo que desde tiempos de ancestrales hemos pecado de muy antropocentristas. Eso significa que le atribuimos capacidades muy propias del humano a algunos animales. Un ejemplo, nosotros lo que podemos percibir son comportamientos, ¿no? Y bueno, ¿qué es un comportamiento? Un decir, desde cosas como bacterias que ni siquiera tienen un cerebro consciente, si encuentran un estímulo nocivo, ellos se alejan. O sea, es un comportamiento que tiene una consecuencia secundaria a un estímulo externo. Entonces, cuando vemos un comportamiento de un perrito, por ejemplo, que parece triste, le atribuimos la tristeza, pero realmente no hay forma en la que uno realmente pueda decir, yo sé que el perro está triste, porque, de nuevo, creo que pecamos tanto del tema del egoísmo que creo que hasta creemos creo que nos sentimos un poco más en paz o causa menos disonancia cognitiva el pensar que un perro, pues, le atribuimos capacidades humanas en esa parte. Entonces, creo yo que los temas, esta cuestión que platicaban de la parte de lo de la moral, pues es porque podemos verbalizar lo que nosotros creemos que es correcto o malo en palabras. Entonces, realmente un animalito solo se comporta con base a estímulos y demás, pero la definición de lo que es correcto y lo incorrecto realmente creo que no juega un papel muy importante ahí. Ahora, mencionó otra parte que también se me hizo muy interesante, lo de si los humanos somos por naturaleza, ¿qué, no? Si somos buenos o si somos malos. Y hay un concepto que se me hace muy interesante porque creo que la madre del nacimiento, pues es la genética. Entonces, poco a poco ha surgido una corriente que ahorita voy a platicar que se parece mucho a las neurociencias que se llama epigenética, que dice cómo cosas del medio, del medio externo pues realmente pueden modificar el genoma. Entre ellas, por ejemplo, vemos como cosas como el tabaquismo, vemos cómo cosas pueden generar mutaciones que al final se manifiestan en una enfermedad o inclusive algunas alteraciones psiquiátricas que pueden alterar el cómo percibimos cosas. Entonces, en una parte creo que es un poco de las dos, porque lo que se me hace algo muy interesante es que los niños, hay un experimento que me encanta, bueno, todo lo que yo comento y platico, la realidad es que no hay una cosa correcta. La única forma en la que las personas o la ciencia se acerca un poco a la verdad es mediante el método científico y nunca lo alcanza realmente. Solamente aprendemos y aprendemos, pero realmente nunca llegamos a la verdad absoluta porque siempre van a haber cambios, ¿no? Entonces, respecto a lo que definimos como si un humano es bueno cuando nace o malo cuando nace, a mí me gusta mucho citar un experimento. Haz de cuenta, doctor, que ponen un niño que no habla, o sea, realmente su primera interacción que tiene como un mes de vida, algo así, y lo ponen en un cuarto con un adulto enfrente de él. Y esto lo repitieron varias veces y pues este fue como el resultado promedio más común. Y resulta que el adulto pretende que se le cae la moneda y le está buscando. Y evidentemente él pretende como que no sabe dónde se cayó y el niño sabe dónde está. El niño vio dónde está. Entonces ahí plasma una pregunta. Evidentemente no había ninguna recompensa en el experimento, no iba a conseguir ningún premio. Cree que el bebito, que de nuevo no tiene conciencia de lo que es correcto, lo que es malo, el deber ser. Me gustaría saber, doctor, qué piensa que hizo el niño que no tiene idea de nada, no habla. Que orientó a la persona acerca de dónde estaba la moneda, pero es por un principio de empatía. Claro. Es una empatía natural, antropológica. Claro, entonces. Tal vez la misma razón por la que aquel chango que recogió a un niño que se cayó en un zoológico. Claro, sí. Y que creo que al chango lo mataron porque no tenían miedo de que fuera a hacerle daño, pero el chango solo quería ayudar. Síguele, claro. Continúa. Sí, entonces es algo muy interesante porque a pesar de que había esta diferencia de conocimientos, el bebito tenía la posibilidad de disminuir esta brecha de conocimientos para ayudar a la persona, sin saber si eso era bueno o malo. Instintivamente estamos cableados para poder ayudarnos entre nosotros, y esto lo pueden traducir en otro polo distinto, como pasa con con un niño escolar, en el aspecto de que, por ejemplo, a un niño, por decir, lo pones enfrente de unos 4 o 5 años, lo pones enfrente
de un adulto, bueno, te voy a explicar un tema, el niño lo aprende y chala, y le dice el niño, no sé, vamos a poner a Luis, a ver Luis, explícame, y difícilmente el niño va a explicar, pero ahora repiten lo mismo, ponen en el mismo cuarto a otro morrito que tampoco tiene idea, pero un morrito ya tiene el conocimiento de lo que tiene que saber. Entonces se les hace muy interesante cómo midiendo cosas, la postura de los niños cambia, la velocidad de habla también incrementa, y de nuevo es como tratar de ayudar respecto a conocimiento. O sea, creo que es parte de las herramientas evolutivas que nos han ayudado a poder existir. Entonces, La empatía. Se supone que hay unas neuronas especializadas para eso, ¿no? así es, las mirror neurons, estas se encuentran en una región en el lóbulo frontal, se llama área premotora. Entonces, las áreas premotoras seguramente lo han visto algo similar, que por decir, hay dos formas en las que podemos prender estas neuronas. Estas las puedes prender, uno, moviendo alguna región que corresponda con esa zona, porque también hay un homúnculo, una representación motriz de esa parte, o bien observando una acción que implique esa misma región. Entonces hay un experimento que muestra eso que se me hace también increíble. Hay cuenta, doctor, que pusieron un experimento a 3 personas, bueno, 3 grupos de personas. Un grupo era un grupo que iba a estar, era ver quién encestaba más pelotas de básquetbol en un aro. Entonces el primer grupo, ninguno estaba entrenado para eso. Entonces el primer grupo eran puros morritos que iban a estar sentados y sin practicar iban a lanzarse. El segundo grupo era un grupo que iba a practicar, o sea, iba a tirar eventualmente y todos los días iba a tirar y pues iban a haber una competencia al final de este periodo. Y un tercer grupo que se visualizaba tirando. No tiraba, nomás se visualizaba tirando. Entonces, desde una idea muy, pues, si ves a los dos güeyes sentados, pues dices, pues va a ser igual, ¿no? Pero está bien interesante cómo no fue igual de efectivo que el grupo que realmente estaba tirando actualmente, pero sí superó por bastante la cantidad de encestamientos que hizo el grupo que no estaba haciendo nada. También otra cosa bien interesante de esta misma parte es cómo también han hecho estudios neurofuncionales respecto a plasticidad neuronal en monjes budistas, que también han visto cómo el hipocampo puede crecer, que es una estructura muy importante para la memoria a corto plazo, navegación espacial, aprendizaje. Entonces, han encontrado cómo en estas personas se pueden también, no solamente crecer eso, sino que también se pueden exponenciar un tipo de ondas conocidas como ondas gamma, que ahorita platicaré un poco de eso. Pero sí, a lo que voy es que el cerebro es muy adaptable. Creo que al final el concepto de plasticidad neuronal nos dice que el cerebro no es difícil definirlo porque es una entidad que es cambiante. Por ejemplo, antes el doctor Santiago Ramón y Cajal decía que el cerebro era una estructura fija, que todo puede morir, nada puede regenerarse, y con los años hemos visto que esto no es cierto, que realmente muchas cosas, desde cosas como la felicidad, pueden promover estos cambios. Entonces, creo que, y también está cambiando tanto que, por ejemplo, estamos de acuerdo que hay unas cosas que no deberían existir naturalmente. Por ejemplo, los Pokémon. Sé que es un videojuego, pues, pero se ubican los Pokémon, ¿no? Son estos animalitos. Es el metaverso, ¿no? Es parte del metaverso. Sí, ¿me deja compartir pantalla, doctor? Sí, sí, claro. Bueno, a ver, póngame ahí nomás de co-host. Ahora dime cómo, porque además déjenme decirle que Pablo fue el que primero me enseñó a usar eso. Sí, así es que de lo que no sepa usar no es culpa de él. Cuando salimos de la pandemia y yo tenía que enfrentarme a estas cosas, él fue quien me ayudó. Es cierto. ¿Cómo es que tengo que hacerle? Ahí donde dice, ve que aparece participants y sale mi nombre. Y luego dice more. O más. Ya. Y luego dice, creo que se puede poner como make co-host, algo así. Ya se le está olvidando el español. ¿Convertir en coanfitrión te sirve? Eso, convertir en coanfitrión. Bien, ya. No, es que hizo a Michelle Salgado co-host. Oh, caray. Pues es que te moviste. Y no sabe que si apliqué una bien intensa, de que de cuenta que estaba con la Inés, mi señora, mi esposa, y estaba cotorrando nomás en la cena, y de repente hice un hueco y dije, y me la volé, sí me sentí bien mal, dije, ¿cómo hice eso?
Se Pero- entiende, se entiende. La Sí, transculturación. no, es se que entiende. yo nunca he hablado 24 horas inglés todo el tiempo, entonces está raro, pero bueno. Entonces, por ejemplo, hay una estructura, voy a compartir la pantalla, a ver, un segundito. Ay, esto ignórenlo, es un análisis ahí de números que no tienen que saber del diablo. Pero bueno, hay una estructura del cerebro conocida como giro fusiforme en el lóbulo temporal. Me gustaría primero saber si alguno de los estudiantes sabe para qué es esta estructura. Se encuentra como en la porción más basal de... Diría que es como de los temas no tan súper importantes de la medicina, pero hay un actor muy famoso que se llama Brad Pitt que tiene una enfermedad de este lóbulo. ¿Saben para qué sirve? Todos hablen. Es para reconocer las caras. Es un sitio muy importante para reconocer caras. Entonces, por ejemplo, la representación de la cara y todo está básicamente focalizado ahí. Cuando tienen infartos de esta región, no se puede integrar como en una sola entidad lo que es pues la cara. Entonces, se le llama prosopagnosia a ese fenómeno. Entonces, estamos de acuerdo que esta madre está diseñada para caras en humanos, ¿verdad? Entonces, sí, pero pasa algo bien interesante. Encontraron que, o sea, el cerebro es tan adaptable que nada es, o sea, cosas cambian, percepciones cambian, pero algo que se me hizo bien interesante es que resulta que esa misma región es una región que le llamaron la corteza Charizard. Entonces les voy a enseñar a los Pokémon y voy a enseñarles a Charizard. Esta es una caricatura que salió en el 90 y tantos y pues se llaman Pokémon por Pocket Monsters, que son como monstruos y pues tiran Pokébolas y pues es esto. Entonces hagan de cuenta que encontraron que en Charizard Cortex. Entonces encontraron que, por ejemplo, en adultos, de Charizard Cortex, aquí está. Resulta que encontraron que en adultos que jugaron Pokémon así intenso por muchos años en su vida, desarrollaron una adaptación, una zona específica del giro fusiforme solamente para identificar los 151 Pokémon de la primera generación. Entonces, te pones a pensar y es que qué loco, ¿no? O sea, sí, o sea, el cerebro es difícil como darle una definición porque pues es difícil por esa parte, pero sí, el cerebro se adapta, difícilmente llega a un término lo que podemos percibir. También otra cosa es que pues los crímenes más atroces de la humanidad se han hecho también en nombre del bien, ¿no? O sea, creo que la mayoría podrá estar de acuerdo y voy a finalmente como terminar antes de poder seguir platicando ya como de otros temas sobre, ¿saben? La conciencia es algo muy interesante porque yo le platicaba al doctor que la conciencia es la capacidad de poder verbalizar, tener un autodiálogo, de poder tratar de pensar hacia ti mismos. Es un fenómeno, y yo les pregunto si ustedes la conciencia creen que es algo muy, pues, intrapersonal o implica más personas, es en sociedad o nomás, ¿cuál es su percepción? Yo sé que es pequeña, pues, porque pues no han estudiado mucho el tema, pero ¿qué creen? ¿Hasta dónde llega la conciencia? No hay correcto, o sea, nomás es. Tal vez la pregunta es un poco difícil, plantearla un poco más concreta. Ok. ¿Creen ustedes sí o no que la conciencia es solamente un fenómeno intrapersonal? Muy interesante. Yo Venga. sí lo creería. ¿Sí Eso lo lo crees? es intrapersonal. Muy bien, me parece muy bien. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien dice, no, sí? Se me ocurre que pueda ser resultado de relacionarte con otras personas. O sea, no sé qué pase si alguien no tenga contacto con nadie jamás en su vida. Como que si desarrollaría una conciencia, no sé. ¿Ok? ¿Alguien más piensa distinto? Yo creo que Belén está bastante bien porque en el sentido de que tenemos que tener una conciencia colectiva. Claro. Ah, O sea, inclusive Tarzán de los monos hizo una conciencia con los changos, con los monos, exacto. porque era el ambiente en el que estaba y su moralidad era de monos. Entonces, creo que esa conciencia de que soy yo implica también el que estoy rodeado de otras personas y en el que medio estoy. En ese sentido, tal vez sea más amplio, ¿no? No sé si anda por ahí la cosa. Sí, o sea, justo es algo muy similar para explicarles un poco al respecto, primero es entender que nada
es difícil hablar de conciencia porque no han encontrado una forma en la que podamos explorarlo por el método científico. Es difícil poderlo explorar para empezar. Entonces, pero sí hay algunas asociaciones y avances que se han hecho al respecto. Por ejemplo, el doctor Cela justo platicaba un poco sobre el electroencefalograma y cómo hay diferentes ondas que pueden estar asociadas en diferentes amplitudes y frecuencias, que son, por ejemplo, estas que son las más comunes, ¿no? Por ejemplo, están las ondas beta, que son más asociadas como procesos de pensamiento normal, estar despiertos. Alfa, que es cuando cierran los ojos, que se puede percibir en la corteza occipital. Y teta y delta, que corresponden más con un sueño profundo en las etapas no REM. Por ejemplo, beta también va con REM. Pero encontraron que resulta que hay una onda de todavía más frecuencia que todas estas, que solamente aparece en un par de momentos en el humano, que se le llaman gamma waves. Y las ondas gamma, como ven, se llevan lejos. O sea, de estar despierto es beta. Estar en REM, que son los sueños, es beta. Imagínense que todavía hay otra más elevada que es la gamma. La gamma la podemos encontrar leída en dos partes. Cuando una persona está resolviendo un problema, por ejemplo, ahorita tan solo con el hecho de pensar en, híjole, movería la palanca, no la movería, si no, a quien atropello. Eso evoca como tal ondas gamma. Y mientras más sea la tarea en ejercicio mental, más intensas son estas ondas. Pero también las han encontrado en procesos de conciencia, en el autodiálogo, el poder, lo que llamamos el psique, lo que coloquialmente pues, le llamamos conciencia, ¿no? Entonces, si bien no encontramos algo, hemos encontrado en el mismo lugar y tiempo por ocasiones repetidas lo que llamamos conciencia y a las ondas gamma. Por eso le llaman que hay una asociación entre las dos. No necesariamente significa que una es causa de la otra, porque seguramente es mucho más complejo que eso, pero eso sucede. Ahora, hay un libro también que me gusta mucho, que es lo escribió un autor argentino, se llama Mariano Sigman, que también creo que les puede gustar mucho, se llama La vida secreta de la mente. Mariano Sigman. Sí, lo tengo y ahí lo llevo a la mitad. Sí, es un gran libro y te pone muchos experimentos y pues menciona también, hay otro autor, se llama Joaquín M. Fuster, pero menciona lo siguiente, que la conciencia es un fenómeno no obligado de la intensa actividad reticular. Lo voy a repetir otra vez, pero despacito. La conciencia es una consecuencia, un fenómeno no obligado que se desprende de una intensa actividad interneuronal. O sea que las neuronas siempre están pasando y comunicándose y tomando decisiones. Por ejemplo, llega el input de lo que estás viendo, observando, oliendo, cómo te sientes de la occipital, tomando decisiones y eso genera una red, la reticular, ¿no? Y esto ocasionalmente produce el fenómeno de conciencia. A manera de holograma. Exacto. Entonces, algo que está muy interesante es que una gran parte de lo que debería ser considerado la conciencia es en realidad el subconsciente, hasta le toman hasta un peso mucho mayor, porque muchas de las decisiones se toman sin que lo pensemos, lo podemos ver inclusive desde, estás manejando un carro, ni siquiera estás pensando, no estás autodialogándote y puedes llegar desde tu casa hasta Plaza Alameda y llegar y nunca hablaste contigo mismo, nunca, o sea, la mayor parte de lo que debería ser conciencia muchas veces es subconsciente. Entonces a lo mejor Sapolsky está en lo correcto cuando dice que no existe libre albedrío. Quizás, exacto. Porque ese era el otro punto que tocábamos durante el ensayo y durante la clase. ¿Existe libre albedrío o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Sapolsky dice que no. Y su último libro, que ya sacó en inglés, pero todavía no está en español, es acerca de eso, de si tenemos o no el libre albedrío. Y tal vez tendría que ver con eso que está diciendo Pavel ahorita. Claro, y voy a dibujar un poco, va a parecer clase pues, pero se los juro que no es. Tú échale, estamos contentos aquí de tenerte con nosotros, iluminándonos. A mí también me encanta, no se crean, Pero miren, básicamente la corteza cerebral o el cerebro tiene como una especie de jerarquía. Ahí disculpen, no se asusten, no es un cerebro real, es un dibujo meramente ilustrativo.
Pero hagan de cuenta que todas las cortezas cerebrales tienen como un orden, una jerarquía. Hay primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, creo que la mayoría conoce esta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama la corteza que está enfrente del surco central, que está por acá, corresponde con el giro precentral? ¿Qué es esto? Hablen, chamacos. A ver, niños. Chamacos, despierten. Si no, 3, 2, 1. Se le llama giro precentral o corteza motora primaria. Aquí está la representación de Espérame, ¿ya llevaron un euro? ¿O es una optativa? Ya lo llevamos. Luego, ¿qué pasó ahí? un misterio. Bueno, síguele, Pablo, síguele. Bueno, ya hagan de cuenta entonces que hay primero, secundaria y terciaria, pero hagan de cuenta que hay dos que siempre van en este orden. Primaria, luego se integra una secundaria y luego va una terciaria. Dos cortezas son así. Y la última, que es la más, creo que la más importante, donde algunos piensan que está el consciente, va así: 3, 2 y 1. Entonces les voy a representar dónde están las más importantes, que son las terciarias. Entonces, ¿alguien se acuerda, por ejemplo? Yo creo que la mayoría sabe, ¿no? Pero hagan de cuenta que aquí hay un giro entre el lóbulo temporal, parietal y occipital, que le llaman acá el área PTO o parieto temporo-occipital, que es una de las áreas de asociación terciaria. Es el PTO. Y bueno, creo que la mayoría puede entender, ¿no? ¿Para qué sirve el occipital, por ejemplo? La corteza visual. Sí, la corteza visual, es solamente para observar. Entonces, lo interesante es que esta hace un relevo acá. ¿Para qué sirve la corteza parietal? ¿Quién sabe? Motilidad. Motilidad y también sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, vemos que pacientes que tienen, por ejemplo, un infarto acá. Les estoy ayudando a los muchachos porque parece que ya se les olvidó, ¿eh? Pero bueno. Sí, es importante para su vida como médicos generales, sí es importante. Entonces, aquí, por ejemplo, puede estar representado el sentido del tacto, pues. Y aquí está representado el sentido de la visión. ¿Y para qué creen que sea aquí el temporal, por ejemplo? Hay unos giros por acá, se llaman giros de Heschel. ¿Para el sonido, la audición? Para la audición, sí, exacto. Bien. Entonces, se me hace interesante como, por ejemplo, la corteza primaria visual, primaria sensorial, primaria auditiva, se integra en una secundaria visual, secundaria táctil y secundaria auditiva, pero todos comparten la misma terciaria, que es la PTO. Algo muy interesante es que estas personas, por decir, integran como todo en una captura en un momento, es como una mini televisión. O sea, el cerebro solo sabe lo que está pasando afuera gracias a estas. O sea, porque esto existe, sabes lo que pasa, lo que sientes y lo que escuchas. Lo representa en forma de un momento. Por ejemplo, personas que están lesionadas de esta parte pueden desarrollar un síndrome muy interesante que se llama Hemispatial Neglect Syndrome o síndrome de negligencia espacial. Y hagan de cuenta que no saben que existe un lado del mundo. Un ejemplo, hay una foto que me gusta mucho aquí, que es este señor, que por decir, nomás se viste la mitad de su cuerpo, se pinta la mitad de su... Fue una consecuencia de un EBC. Entonces, se rasó la mitad de su cuerpo, o sea, para él, este es su único cuerpo real. Entonces, si le preguntan, oye, ¿y tu mano de acá, güey? Dice, no es mía. Y él, no comprende que no es suya, ¿no? Y esa pierna tampoco es mía. Entonces, está muy interesante porque esa área se asocia ahí. Esa es una. La siguiente la encontramos como tal en el giro del cíngulo, que está por acá todo esto, que lo conocemos como la famosa zona límbica. Seguramente ya la han escuchado. ¿Para qué sirve la zona límbica? Tiene que ver con las emociones. Claro, entonces, justo lo que les decía, por ejemplo, de la respuesta es que el PTO va a sistemas viscerales, el hipotálamo, todo lo más autonómico para evocar respuestas si necesita de miedo, pero al mismo tiempo va para acá para poderte decir, bueno, eso está pasando, ¿cómo te sientes? Entonces, ese es el fenómeno consciente de decir, bueno, ¿qué me hace sentir esto? Un ejemplo, ¿no? Si veo que viene un oso, dice, pues madre, creo que debería sentir miedo y debería correr. Si ves a tu mamá, pues sientes, pues es amor, ¿no? Y se están comunicando siempre de manera bidireccional, ¿no? Por ejemplo,
Y uno se preguntaría, bueno, ¿y para qué quisiera regresarlo para acá? Bueno, para exponenciar su sensibilidad. Pero hay una última que es la más, entonces siempre va 1, 2, 3. Aplica para la zona límbica y para el PTO. Pero hay una última que es el área prefrontal, que básicamente es la única que va al revés. 3, 2 y 1. Y aquí está la famosa zonas ejecutivas, la memoria de trabajo. Y por ejemplo, a mí se me hace muy interesante porque la memoria de trabajo es al final la solidificación de pequeñas tareas que por ejemplo, ay, quiero aprenderme números al revés, cuéntame del 10 para atrás o así. Pero aquí básicamente está la toma de decisiones. Pero si te pones a pensar, eso solo toma decisiones. Pero esto no tiene ojos. Esto no siente. Está desconectado en teoría. Entonces, hagan de cuenta, pero aquí están muchas de las decisiones. La mayor parte de la conciencia se asocia, o sea, las ondas gamma se han encontrado más comúnmente acá. Entonces, se piensa que el lóbulo frontal juega un papel muy importante para adaptación, comportamiento, prospección. De hecho, está conformado de dos regiones, ¿no? El área dorsolateral prefrontal, que básicamente es para las funciones ejecutivas, toma decisiones. Digamos como racionales, pueden pensarlo así, como, pues tengo que correr, quiero hacer esto, X. Que es el área que se le afectó a Phineas Gage. Exacto. Y bueno, y una que se le afectó todavía más a Phineas Gage se llama área órbito-medial. Y hagan de cuenta que esta área está más implicada con normas sociales. Entonces, justo la que más se le chingó a Phineas Gage fue esta parte. Entonces, de hecho, podía tomar decisiones, las tomaba, no eran las mejores, pero estaban influenciadas, digamos que, digamos como que al lesionarte esta, pues, o sea, está muy raro porque esto se comunica con lo que has aprendido, con el lóbulo temporal, las normas que tú crees que es lo que es correcto, incorrecto. Mucha parte de lo que conocemos como la moralidad se aprende aquí. Ahí está. Entonces, está interesante porque... Oye, Pavel, fíjate que Sapolsky tiene una teoría acerca de, bueno, no sé si sea teoría o ya es un hecho, acerca de la violencia y el sexo. Y la importancia que hay respecto al número de neuronas que se dedican para cada una de estas cosas y la cercanía que tienen respecto a la excitación durante el sexo que puede excitar a las neuronas de la violencia. ¿Cómo ves esto? No, es muy cierto y le voy a poner un ejemplo, ¿no? De nuevo, estas de acá, la orbitomedial, digamos que tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la zona límbica, se comunica muy cañón con esa. Y también con muchas respuestas viscerales. Pero algo, o sea, digamos que esto es en filosofía creo que le llaman el ego, ¿no? Como el ego era... En psicología. Ajá, en psicología, perdón, el ego era las respuestas instintivas, el sexo, el hambre, el querer madrearte a alguien, o sea, todas las respuestas viscerales casi siempre estaban por acá. Pero la dorsolateral prefrontal le llaman, por ejemplo, representaría el super yo, porque es lo que es correcto éticamente. Entonces, algo muy interesante es que la dorsolateral prefrontal siempre ejerce un estímulo inhibitorio aquí. Entonces, no te permite como tal tomar respuestas tan impulsivas si tienes, por ejemplo, la dorsolateral prefrontal así muy elevada. Por ejemplo, algo muy interesante que pasa, adivine, doctor, ¿hasta cuándo se termina de mielinizar esta, por ejemplo? ¿Hasta qué edad? ¿Cuánto le calcula que hizo un adulto y es adulto? A los 25 años. A los 30, ¿creerá? Entonces, lo loco es que realmente viven desinhibidos, viven, por eso la mayor parte de las decisiones que uno toma son más explosivas. Un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, creo que mi etapa más radical, que quieren desafiar la ley y que lo que tú quieras, no es que sean malos, la corteza inhibitoria superior no ha llegado para poderte regular lo que una decisión consciente, ¿no? Claro, es parte del problema de los adolescentes que tienen un cerebro disfuncional y por eso no son maduros y no son adultos y no pueden tomar decisiones y son más alocados. Tiene que ver con con este proceso evolutivo, ¿no? De maduración. Exacto, justo. Pero bueno, a lo que voy con eso es que esta parte no podría tomar decisiones sin el input de lo que sientas y lo que está pasando. Claro. Entonces, una de las preguntas más grandes de la existencia es, bueno, ¿podrá tomar decisiones sin un input? No sabemos. O sea,
pero está interesante filosofar de eso porque dices, bueno, tal vez, o sea, podríamos decir, bueno, no existe el libre albedrío porque a fuerzas tiene que estar regulado por estímulos externos. ¿Significa que un ciego no podría? ¿Qué pasa a un ciego? Le pegamos también de la audición y en qué puntos de su vida, ¿no? O sea, está Claro. muy... Pero, bueno, a lo que voy con eso es que aquí mismo se han integrado unas cosas que son las ondas gamma, que son conciencia. Entonces, resulta que tengo una amiga que se llama Ana Lucía Valencia, que estimo bastante, que publicó un artículo brillante sobre estudios, se llama, lo publicó, lo presentó en Vancouver, se llama What Binds Us. Trabajó en la UNAM en neurociencias, en psicología, pero está bien interesante porque encontraron que las ondas gamma, que repito, se asocian con conciencia. Ha sido demostrado en estudios científicos que se pueden sincronizar entre personas afines. Un ejemplo, doctor, yo abiertamente le digo que lo quiero bastante y lo estimo mucho. Entonces, Gracias, supongamos que lo ponemos aquí al lado de mí. A mí me cae bien, me cae de huevos. Entonces, si lo ponemos acá y nos pusieran a hacer una tarea juntos, resuelvan este problema y nos pusieran a prueba, colaboraríamos para resolver el problema. Encontraron que en esta colaboración las ondas gamma se pueden sincronizar entre las personas. Entonces, esto por primera vez está desafiando la idea tangible de que la conciencia es un fenómeno solamente intrapersonal y ha sido demostrado que puede ser entre personas. Lo interesante es que esto no es definido por el sexo, es decir, inclusive puede ser, por ejemplo, si tengo mi pareja sentimental, hace una nota se sincroniza, pero si tengo un compa que es vato y que lo adoro, pues también se sincroniza. Entonces, está muy interesante, pero entre personas que te caen mal, que con las que no estás de acuerdo en participar, no se sincroniza. Entonces, está muy interesante porque pues te da mucha noción de lo que nuevamente debe ser definido como conciencia. Oye, Pavel, y bueno, ¿qué opinas acerca de la transhumanización y desde el punto de vista ético, de intervenir en el cerebro humano para agregarle aptitudes? Bueno, primero para corregir enfermedades y luego para agregarle aptitudes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que, pues, yo siempre he tenido cierta repulsión cuando alguien, y bueno, creo que lo vemos mucho en medicina, ¿no? Pero siempre vemos cómo la gente, los pacientes, cualquier persona, mi papá, por ejemplo, es homeópata, sé que es paradójico, pero mi papá es homeópata. Mi papá era homeópata. Él estudió en el Politécnico Nacional, entonces es la única escuela de homeopatía en el país, pues, pero... No, también estaba la Escuela Libre de Homeopatía, donde estaba sí. clase mi papá. Sí. Entonces, está bien chistoso porque pues yo solo vivo por la ciencia y mi papá, pues, él vive del empirismo, de lo que, no, pues a mí no me toca. A lo que voy es que, ay, ni me acuerdo por qué está diciendo esto. ¿De qué estamos Digamos a hablando? lo de la transhumanización y Cierto. Entonces, mi papá siempre cromó y le encantaba, ¿no? Esto porque es natural y esto porque es natural y tenemos cierta idolatrización por lo que es natural, ¿no? Pero uno se pone a pensar, ¿no? Y bueno, pues también la cocaína es natural, genera adicciones, ¿no? Muchas de las cosas que son naturales, o sea, al final, yo, por ejemplo, creo en lo que está, pues, basado en evidencias, ¿no? Es decir, mientras lo mejore, pues, está bien. Es decir, a mí, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, comer queso fresco, pero también me encantan las manzanas transgénicas que son como de 3 kilos, que están muy sabrosas. Entonces, bajo este principio, hay una terapia que se llama CRISPR. ¿Lo han escuchado alguna vez en su vida? Sí, de hecho, el tema que vamos a ver en la siguiente clase es de genética y vamos a hablar de todo eso también, de la genética, la epigenética y la eugenesia y la eufenesia. Sí. Y pues básicamente el CRISPR La es, edición de cromosomas. claro, es una edición génica. Entonces tengo una amiga también que está trabajando en California, que trabaja mucho con eso. Y pues corrige, pero se puede usar para muchas cosas, pues desde querer, uno de los principales motivos del por qué se utilizó fue para tratar de potenciar la telomerasa. ¿Alguien sabe para qué sirve eso?
para el envejecimiento. Sí, entonces, justo como menciona Yuval Noah en su libro, dicen que uno de los retos, los dos retos más grandes una vez que ya está tratando el cáncer es cómo extendemos más la vida de los humanos. Entonces, ahora el siguiente monstruo con el que quieren debatir es con el envejecimiento. Entonces, decir, ¿no? Puede ser desde un problema un poco más antropocentrismo de quiero existir más. El humano merece existir más porque tiene el cerebro para poderlo hacer, pero también implica que personas que nacieron con un problema, por ejemplo, una enfermedad de Huntington, que lamentablemente la gente, o sea, un decir, ¿no? Por ejemplo, personas que son muy fumadoras o lo que quieras, algunos debaten, ¿no? Como, pues, digamos que eso fue por cosas adaptativas, comportamientos de toda su vida, y pues le tocó, ¿no? Pero luego tienes el caso de un niño con leucemia que pues le tocó una mutación génica y pues tiene leucemia y tiene cáncer, no hizo nada malo. Entonces, definitivamente ahí, de nuevo, las normas, yo definitivamente estoy muy a favor de la modificación de cerebros y cosas, porque se puede usar para las dos cosas, ¿no? Creo que para la parte, potenciarte a uno o bien ayudar a personas que no tienen el mismo contexto. Eso es algo que hemos visto durante todo el curso, desde el inicio, que estamos viendo, pues, que la bioética, la intención de la bioética es precisamente poner una barrera y tratar de decir que no todo lo que se puede hacer se debe de hacer. Tenemos que pensar antes de hacer las cosas. Desafortunadamente, la tecnología va muy adelante de la ciencia, de la bioética, y las cosas se hacen primero y luego ya se te vienen encima las consecuencias, como sucedió con la bomba atómica, ¿no? Claro. Y entonces una cosa es hacer la edición de genética para corregir una enfermedad y otra cosa es para mejorar a la especie o a una persona. En fin, ahí es donde la bioética tiene que intervenir. Pero Claro. específicamente, Pavel, acerca de la introducción de la interfase, hacer la interfase con computadoras y tratar de mejorar la mente es esto, bueno, ya sabemos que sí va a ser posible, ya lo es, de hecho ya lo es con pastillas, ¿no? Ya nada más falta ver cómo vamos a hacer el input físico y electrónico, eso es increíble, eso les va a tocar a ustedes, o sea, yo no me imagino cómo va a suceder todo esto. Pero bueno, no quiero excederme demasiado en explotar a nuestro amigo Pavel, que ha compartido con nosotros esto. Vamos a hablar también de genética, como decíamos, de epigenética y eugenesia. Chicos, algunos comentarios que vengan de ustedes, inquietudes, preguntas que quieran hacer. Ana Gatica, venga, platíquenos algo. Ramón, Michelle Salgado, ¿qué opinan? ¿Alguna duda? A mí se me hace muy interesante lo que mencionaba de las ondas gamma, porque, bueno, yo que, por ejemplo, que juego fútbol, o sea, ahorita, pues actualmente en el equipo ya tiene como más de un torneo que hay problema con, como por ejemplo, las delanteras, ¿no? Que no se llevan para nada bien, o sea, podría decir que hasta se odian, y las dos son muy buenas, y es como nadie entiende cómo simplemente no pueden jugar juntas, y las dos son muy, muy buenas, y ahora que lo mencionas o sea, pues no hay esta como comunicación, entonces, aún así sean, por ejemplo, Messi y Cristiano, si no se llevan bien, pues no va a haber como esa química. Bueno, yo lo como traspasé al fútbol, que me quedé como, ahora se explican pues muchas de estas situaciones que te quedas, ¿cómo es posible si hay tanto talento, pero simplemente no se da? O sea, se me hizo muy interesante. Oh, sí, está bien loco, pero bueno, por eso es importante que aprendan estadística e investigación, porque ustedes lamentablemente, o para su beneficio, nacieron en la cuna de la ciencia, o sea que los últimos 10 años se han publicado más investigación que los últimos 100, o sea que si no se quieren quedar atrás, no basta con su currículo académico en la escuela, tienen que aprender a hacer ciencia, a publicar, a involucrarse en esas partes, porque la medicina va bien rápido y si no van al par es difícil luego seguirlos. De hecho, también podríamos aplicarlo a filosofía. Es decir, que ya comentabas tú acerca de cómo estas funciones 1, 2 y 3, de alguna manera tienen una diferente forma de interpretación según la corriente filosófica que escojas. Si escoges el estoicismo, si escoges el pragmatismo, si escoges son diferentes formas de actuar y responder a la realidad o a los retos, y pueden tener que ver con esta parte de la función que predomine, ¿no? Diferentes formas de responder filosóficamente, no solo biológicamente. ¿Algún otro comentario, chicos?
¿no? Pues, Sí, a mí, Ramón. a mí se me hizo interesante lo de potenciar como tu capacidad intelectual. O, por ejemplo, lo menciono igual en el capítulo que nos mandó, pone el ejemplo de las pacientes con TDAH, ¿no? Y cómo toman pastillas para mejorar su capacidad de atención y esto mejora su rendimiento. Y plantea la situación de que si nosotros como personas, no, o sea, si una persona no normal, sino que sí es, ajá, lo toma, pues eso lo ayudaría a mejorar su rendimiento, pues ahorita lo voy a decir académico, ¿no? Por poner un ejemplo. Y me quedé pensando como, pues, y lo puse en mi comentario, ¿no? O sea, pues yo siento que si a todos nos dieran la opción de tener una pastilla, no sé si vieron alguna película que se llama Sin Límites, que es de un personaje que toma una pastilla que le aumenta la capacidad intelectual de que por 100, así. Entonces está más concentrado, las respuestas le llegan como si estuviera buscando en su mente en internet y demás. El problema son los efectos colaterales. El problema son los efectos colaterales. Entonces, pues los efectos colaterales y también en parte la gente que no quiere que haya alguien que sea más capaz que las demás personas, ¿no? O sea, como que eso también me dejó pensando en pues lo de qué haría yo, ¿no? Sí. Así es, muchas cosas, muchas dudas, más dudas que respuestas. De eso se trata la filosofía, chamacos, de eso se trata la ciencia. Como bien decía Pavel, acuérdense que si alguien se escucha que alguien dice que la ciencia lo sabe todo, es una persona que no tiene idea de lo que está hablando. La ciencia es una estructura que va creciendo y nunca va a abarcar todo. Entonces la ciencia siempre va aumentando sus conocimientos. Esos conocimientos a veces van por capas y simplemente a veces se desechan totalmente. Cuando entra una nueva corriente que explica tal o cual cosa, como sería lo de las ondas gamma, a lo mejor esta interacción de ondas gamma, si se lograra 10 personas juntas entraran en esta situación sincronizada de ondas gamma, tendrían un potencial, una capacidad, digamos, de hacer algo que como individuos no puedes hacer. Muy interesante. O sea, en fin, se plantean una gran cantidad de cosas, ¿no? Es mind, ¿cómo dicen? Mind blowing, ¿no? ¿Cómo dicen? Mind blowing, Mind blowing, ¿no? Se explota el cerebro de todo esto. Pero bueno, muchachos, aterrizando, ustedes apenas van a entrar al internado de pregrado, van a aprender a enfrentarse a todas estas situaciones. Y pues Pavel, te agradezco mucho tu participación, estoy muy contento de que nos hayas acompañado. Esperamos no sea la última vez, te agradezco tu tiempo. Estás invitado en la página de nosotros, ahí puedes publicar lo que quieras en la página del grupo de Facebook, los artículos que quieras o hacer los comentarios también que quieras hacer. Chicos, nuestra siguiente clase, se las publico mañana, es la de genética, epigenética, viene en el libro de texto del pollito. Y hay 2 películas que pueden ver, cualquiera de las 2 que ustedes quieran. Una de ellas se llama Gattaca. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la ha visto. Y si quieren ver algo diferente, tal vez no tan hollywoodesco, es una película que se llama Código 46, Code 46. A mí me gusta mucho, como les digo, no es hollywoodesca, pero tiene mucho que ver con la cuestión de la genética, etc. Nos vemos entonces para el próximo lunes, que creo que no es festivo. Tal vez me gustaría ver si conseguimos la participación de alguien también que sepa de genética, tal vez contacte con alguno de los médicos que dan clases de genética para ver si pueden dar su aportación en el texto de biogenética. Sí, doctor, ¿puedo sugerirle a una amiga? Sí, claro. Esta amiga trabaja con CRISPR, está trabajando ahí en California, trabaja mucho con leucemias e hizo eugénica, creo que podría ser muy, muy interesante que... Hombre, nosotros encantados, si tuvieras chance de contactarme con ella, con gusto la invitaría a que participara con nosotros, para lo cual los invito, muchachos, a que profundicen ustedes en su texto, en sus ensayos, para que tengamos con qué entender lo que nos vienen a plantear estos muchachos que están ahorita en el parteaguas de la medicina. Muchachos que han demostrado que con su esfuerzo y dedicación se puede hacer lo que uno, hasta donde tus neuronas te den.
hasta donde nuestra genética nos haya dado. Pero ustedes ya alcanzaron un nivel, chamacos, que muy poca parte de la población tiene. En realidad todo depende del esfuerzo que ustedes están haciendo, de su dedicación y de su disciplina. Ya estamos en un nivel, ustedes están ya en un nivel de un pequeño porcentaje de toda la población de México. Entonces, sí tienen con qué, depende de la cantidad de galleta que ustedes le pongan, ¿sale? Pavel, entonces espero que me mandes el contacto de tu amiga. Voy a escribir, de hecho, lo voy a escribir en ese instante para que no se me vaya a pasar, pero sí, nombre, muchas gracias por recibirme. Lo último que dijo me recordó un poquito, hay una frase de Pasteur que me gusta mucho, dice, yo me acuerdo que cuando estaba en cuarto semestre me sentía un poco más, pues ególatra porque pensaba que conocía cosas, ya cuando empiezas a aprender poquillo crees que sabes cosas y pues no, y Pasteur decía que un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero que mucha te acerca. Bueno, Dios es la representación que cualquiera de ustedes quiera, pero te dice cómo te humanizas y te das cuenta que pues realmente estamos en un proceso eterno de aprender sin nunca llegar a la verdad. Claro, Pero bueno. conforme más sabemos, más ignoramos, ¿no? Muy bien. Exacto. Bueno, les mando un abrazo, niños. Otra vez gracias por recibirme. Un placer y pues lo que les pueda ayudar, ahí está el contacto del doctor y pues bueno, yo creo que chance y en el futuro nos vemos otra vez, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias. Pavel, desde luego que estás invitado a la siguiente clase también si quieres, ¿eh? No te Claro. quiero, Yo encantado de platicar presionar demasiado, pero desde luego que estás invitado con nosotros. Ahí puedes ver las lecturas y los videos que les subo a los chicos y que puedan seguir también la trayectoria de Sapolsky. El curso de Sapolsky está fantástico. Les digo, yo lo vi como 2 veces. El curso completo de Stanford son como 35 clases. Es como estar en su clase. Es fantástico. Oigan, también, si quieren ver, hay una plática que grabé en TEDx, se llama Felicidad y Neurogénesis, la pueden checar y está también muy interesante. Hablo de cómo la felicidad podría generar nuevas neuronas. Está muy Si cool. puedes, ponnos el link en la página de Facebook. Cómo no. Lo Voy vamos a a hacer agradecer. eso. Que va. Bueno, ahora sí, pues cuídense mucho, los quiero y nos vemos pronto, ¿sale? Gracias, Pavel. Chicos, buenas Gracias. noches. Que descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches.